Agradecemos al Señor por el privilegio que nos da de estar aquí juntos en esta noche. Y llegamos en esta noche a uno de los pasajes más importantes del libro de Deuteronomio. Este es el capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Continuamos con este libro hermoso, llegando al capítulo 32. Este capítulo es conocido como la canción de Moisés o el cántico de Moisés. Lo mismo, cántico, canción. Este capítulo describe la fidelidad perfecta del Señor y la infidelidad perversa de Israel. Aquí en Deuteronomio 32 aprendemos mucho acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros como seres humanos. Recuerden que aquí seguimos en esa última sección del libro de Deuteronomio, allá a partir del capítulo 31 y hasta el capítulo 34, los últimos 4 capítulos de este hermoso libro. Nos encontramos con la vida de Moisés llegando a su fin. Explicamos, recuerden, cuando llegamos al capítulo 31, que aquí en esta última sección vemos la vida de Moisés en su final en 3 áreas que te enseñan lo que Dios requiere. Vimos ya en el capítulo 31, versículos 1 al 29, su liderazgo. Y hoy llegamos a la segunda área de 3 del fin de la vida de Moisés, y esto lo vemos en su canción del 31-30 realmente hasta el capítulo 32, todo el capítulo 32. Ahora recuerden, aquí estamos alrededor del año 1405 antes de Cristo. Moisés aquí tiene 120 años de edad, está al filo de la muerte, Josué está listo para reemplazarlo, y los capítulos 32 y 33 nos presentan las últimas palabras de Moisés para Israel, porque ya en el capítulo 34 muere. Entonces, vamos a leer el texto que planeamos estudiar en esta noche, 31:30 hasta el 32:14. 31:30 hasta el 32:14. Dice así la palabra del Señor. En el 31:30 entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico o canción hasta acabarlo. Y aquí comienza el cántico en el 32:1. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu Padre que te creó? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los, a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal.
mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Como pueden ver, es un texto hermoso. Vamos a verlo a detalle, comenzando ahí en el 31:30. Regresa en el texto, la primera parte, 31:30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Este cántico o canción de Moisés es algo excepcional. ¿Por qué? Porque tal como lo dice allá atrás en el versículo 29, regresen ahí. Moisés les dijo en el 31:29, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces, versículo 30, habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Es muy importante esto, cántico, recuerden, porque nos presenta la perfección del Señor en contraste y a diferencia de la pecaminosidad de Israel. Y esta canción sería un testigo para ellos. Recuerden allá atrás en el 31:19 lo explicamos. 31:19, ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Versículo 20, el Señor hablando a través de Moisés, 31:20, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Vean, fidelidad del Señor. Y comerán y se saciarán, bondad del Señor, y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Ahí prácticamente en el 31:20 tienen un resumen de lo que trata este cántico. Este cántico, esta canción, entonces describe el pecado de Israel frente a la perfección gloriosa del Señor. La canción es una fuente de verdades tan ricas acerca del Señor que nos impulsa a adorarlo, pero al mismo tiempo nos ayuda a entender mejor la seriedad del pecado de Israel y el nuestro. Aquí en esta canción vemos una diferencia enorme, una diferencia que vemos en toda la palabra de Dios, una diferencia abismal entre las perfecciones del Señor y los pecados de Israel. Y esto obviamente se aplica a todo ser humano. Este es un tema constante en las Escrituras. La gloria del Señor, sus perfecciones, en contraste a diferencia de los pecados del ser humano. Aquí en este texto vemos la bondad del Señor, el amor, la gracia, el poder, la fidelidad, la santidad del Señor frente a la deslealtad e impiedad de Israel y realmente de nuevo de todo ser humano. Entonces, aquí viene la canción, el cántico de Moisés, que el Espíritu Santo escribió mediante Moisés. Véanlo ahí en el 32:1, aquí comienza Deuteronomio 32:1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Este es el Señor hablando mediante Moisés, como lo acabamos de leer en el 31:19, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Aquí en el 32:1, como ya lo hemos visto antes en Deuteronomio, los cielos y la tierra son llamados como testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de lo que viene en el resto de la canción. Esto muestra que el Señor presentó esta canción como una especie de demanda contra Israel, como un comentarista explica. Vean, aquí comienza versículo 2, 32:2. Goteará como la lluvia mi enseñanza,
Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, se puede traducir césped o pasto, y como las gotas sobre la hierba. La idea aquí, vean, es de una ilustración. Esto lo vemos por la repetición, vean lo de la palabra como. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. La idea es que así como la lluvia, el rocío, la llovizna y las gotas ayudan al pasto y a la hierba, las ayudan a crecer obviamente, estas palabras del Señor habladas mediante Moisés serían de ayuda para los israelitas que las escucharan. ¿Por qué? Versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Una pausa ahí. Esto es hermoso. Aquí nos da la razón en el versículo 3 por la que estas palabras habladas mediante Moisés en toda la canción serían de ayuda para los israelitas que las escucharan, así como la lluvia, el rocío, la llovizna y las gotas ayudan al pasto y a la hierba. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué serían de ayuda? ¿Por qué sería útil, benéfico, provechoso para Israel las palabras de esta canción? Porque 3, el nombre de Jehová proclamaré. Esa es la razón. El nombre de Jehová. ¿Qué significa eso? Esto se refiere, como lo hemos estudiado varias veces junto con Josías y en diferentes estudios, el nombre de Jehová se refiere a las perfecciones de Dios, lo que también llamamos sus cualidades, sus atributos, o lo que también llamamos la gloria de Dios. La misma idea de Éxodo 33, 19, Éxodo 34, 5 y 6. ¿Recuerdan? Ahí Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Y después el Señor le dijo, ¿cómo no? Te voy a proclamar el nombre de Jehová. Y le dio una lista, una explicación sintetizada de sus perfecciones. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Se acuerdan? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado de los que le aman, pero que castiga la rebelión de los que lo aborrecen. ¿Se acuerdan? Entonces, versículo 3, el nombre de Jehová se refiere a las perfecciones del Señor, cualidades, de nuevo atributos, que Él es santo, Él es el Dios de gracia, Él es el Dios de amor, Él es el Dios de bondad, justo, Dios de ira, sus perfecciones. Entonces, aquí en el versículo 2, Moisés dijo, miren, este cántico, esta canción, va a ser útil para ustedes por una razón, porque les voy a proclamar las perfecciones del Señor. Les voy a proclamar a través de este cántico las cualidades del Señor. Y esto lleva, versículo 3, a un mandato al final. Vean el 3 otra vez. Porque el nombre de Jehová proclamaré, se puede traducir o predicaré o anunciaré. Engrandeced es un imperativo, un mandato. Se puede traducir atribuyan grandeza, como lo dice una traducción, o reconozcan grandeza a nuestro Dios. Entonces, vean nada más, hermanos, aquí hay una verdad muy importante en los versículos 2 y 3. En el 2, Moisés dijo, lo que les voy aquí a proclamar en esta canción va a ser de utilidad porque les voy a proclamar las perfecciones del Señor y ustedes deben reconocer esas perfecciones, la grandeza del Señor. Entonces, escuchar las perfecciones de Dios y someterse a ellas será la implicación. Tendría 2 efectos en Israel. Número 1, versículo 2, produciría beneficio espiritual. Produciría beneficio espiritual, así como la lluvia, así como el rocío, así como la llovizna, así como las gotas, de nuevo del versículo 2, sobre
la grama, la hierba. Entonces, escuchar las perfecciones de Dios y someterse a ellas tendría dos efectos en Israel. Uno, produciría beneficio espiritual como el agua al pasto, versículo 2. Y número 2, escuchar las perfecciones del Señor promovería adoración espiritual. Promovería adoración espiritual. Esto es, alabarían a Dios. Entonces, según los versículos 2 y 3, el hecho de que ellos escucharan esta canción y por implicación se sometieran a ella, tendría dos efectos en ellos. Uno, produciría beneficio espiritual y dos, promovería adoración espiritual. De la misma manera, cuando escuchamos las perfecciones de Dios mediante la proclamación, mediante la enseñanza, mediante la explicación de la palabra de Dios y nos sometemos a ella, ¿qué sucede? Somos fortalecidos espiritualmente, somos motivados a adorarlo por sus perfecciones. Piénsenlo, es lo mismo que 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, esto es, nosotros creyentes viendo en el espejo que es la palabra de Dios, la gloria del Señor, las perfecciones de Cristo, que es lo mismo de lo que estamos hablando aquí, somos transformados de gloria en gloria, de un nivel de crecimiento espiritual al siguiente nivel de crecimiento espiritual, a la misma imagen, esto es, a la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Es lo mismo. ¿Quieres fortalecer tu vida espiritual? Escucha, para alejarte más del pecado y obedecer más al Señor. ¿Quieres adorar al Señor con un entendimiento mejor, con más profundidad? Escucha y sométete a la palabra de Dios. Escucha, podemos, para ser más precisos, entiende correctamente la palabra de Dios y sométete a ella. Observen que no es algo mágico. Nos encantaría que pusiéramos la mano y ya estuvo. Qué barbaridad. Ya, listo. ¿Me lo pongo en alguna parte del cuerpo y ya? No, no es así. No es algo mágico. No es algo que, vean, depende de los sentimientos. No. Vean que aquí en el versículo 2, mucha atención, goteará como la lluvia mi enseñanza. Y esto se refiere a lo que aquí Moisés les explicó, el contenido, lo que viene aquí en el capítulo 32, destilará como el rocío mi razonamiento. Necesitamos usar la facultad de razonamiento para explicar la palabra de Dios y para comprenderla. Esa es, escucha, de las facultades humanas que Dios te ha dado para adorar a Dios, la primordial que Dios usa para que puedas conocerlo y adorarlo es tu razonamiento, tu facultad de entender. Por eso es necesario, es indispensable entender correctamente la palabra de Dios. Necesitas entender la intención autoral, qué es lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original, y de ahí implicaciones para tu vida actual. Necesitas, versículo 2, hacer uso de tu razonamiento. Aquí, obviamente, el razonamiento en el versículo 2 se refiere al razonamiento obvio de Moisés, por guía del Espíritu, expresado en esta canción. Pero hermanos, estas son verdades muy, muy importantes, muy importantes. Por eso es una falacia, es un error. Algunos de nosotros venimos de ese tipo de círculos, entre comillas, cristianos, donde creen que adoración es sentir algún tipo de emoción, calor en alguna parte del cuerpo, o ser controlado, abrumado por algún tipo de emoción. No, no estamos diciendo que las emociones son pecaminosas. Dios nos creó con emociones, pero las emociones deben estar sujetas a la palabra de Dios, bajo el control del Espíritu Santo, que eso quiere decir que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, que tu mente está controlada por la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Recuerden, la Biblia nos llama a ser sobrios, quiere decir mente clara y bajo control. No estar controlados por los sentimientos.
¿Quieres realmente, y aquí prácticamente es algo que vemos a lo largo de la Biblia, ¿quieres ver lo que es la adoración? ¿Qué es adoración? Es, como lo dice el hermano MacArthur, es repetir, recitar quién es Dios y lo que Él hace. Así de simple. ¿Quién es Dios y lo que Él hace? Vean ustedes aquí, el nombre de Jehová proclamaré, y luego les dice en el 3, engrandeced a nuestro Dios, y empieza a proclamarles, a describirles, a explicarles quién es Dios. Atributos 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, y sigue. Y hablando otra vez de ese asunto de la adoración, de que necesitas la facultad de razonamiento para adorar, lo ves ilustrado otra vez en, por ejemplo, Apocalipsis, cuando están hablando de adorar, versículo Apocalipsis 4:10, por ejemplo, adoran al que vive por los siglos de los siglos. Los que representan a la iglesia ahí, los 24 ancianos y los ángeles ahí, ¿cómo lo adoran? Dice ahí en Apocalipsis 4:10, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, así es como lo adoran. 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y, ¿qué más? Fueron creadas. Esto es adoración, hermanos. Entender y someternos, proclamar, reconocer, como lo acabamos de decir, reconocer quién es Dios y lo que Él hace, tal como se ha revelado en su palabra. Allá adelante en Apocalipsis 7, por ejemplo, predicó de esto el hermano Harry Walls, algunos de ustedes lo oyeron. Dice ahí cómo adoraban en Apocalipsis 7:9, predicó de esto el domingo pasado en el servicio. Apocalipsis 7, versículo 10, clamaban a gran voz. Y luego 7:11, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono. Apocalipsis 7:11, y adoraron a Dios. ¿Cómo? 7:12, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso es adoración. Eso es adoración. Proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Recuerdan? Es primera de Pedro. Esa es otra forma en la que expresamos adoración al Señor. Cuando evangelizamos, de eso está hablando ahí, ¿recuerdan? Primera de Pedro 2, versículo 9. Anunciamos, proclamamos las perfecciones de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque en el Evangelio estás proclamando la santidad de Dios, su justicia, su gracia, su amor. Entonces, regresando a Deuteronomio 32, esta verdad es tan importante, hermanos. Necesitamos entender correctamente la palabra, porque esto nos va a llevar a entender las perfecciones de Dios, y esto va a tener 2 efectos en nosotros, como los hubo en Israel. 1, va a producir beneficio espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a entender mejor quién es Dios y vamos a crecer espiritualmente. Esto implica que vamos a reconocer quiénes somos nosotros delante de Él, pecadores indignos de su gracia, de su amor. Y 2, va a promover adoración espiritual. Va a promover que realmente lo adoremos. Entonces, esto es adoración, hermanos. No es entrar en un estado de éxtasis, de trance, no, de incoherencia, no. La verdadera adoración, recuerden, es reconocer quién es Dios tal como se ha revelado en su palabra. La verdadera adoración está basada en un entendimiento correcto de la palabra de Dios y una sumisión a ese entendimiento, a la palabra. Ahora, aquí empieza Moisés en el 4 con esta proclamación. Recuerden que ahí en el 3 les dijo, porque el nombre de Jehová proclamaré. Y aquí en el 4, Moisés empieza con esta proclamación de las perfecciones de Yahweh, con esta descripción de su grandeza. Escuchen
esta belleza de descripciones comenzando en el 4. Él es la roca. Esto es una manera simbólica, es una manera poética de referirse al Señor, pero en particular al referirse a Dios como la roca, obviamente no es una rocona literal, una masa rocosa. Esto habla de su poder, esto habla de que Él es fuerte y por lo tanto perfectamente confiable, como lo dice un escritor, debido a que el Señor tiene poder infinito. Él es perfectamente confiable. Debido a que Él tiene poder infinito, Él tiene la capacidad, junto con el resto de sus perfecciones, de hacer lo que dice. Y vean, continúa ahí en el 4, Él es la roca cuya obra es perfecta o íntegra, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, quiere decir Dios quien es fiel, es confiable, es la idea, y sin ninguna iniquidad o sin ninguna injusticia en Él, es justo y recto. En resumen, es imposible que Él peque. Él es el Dios todopoderoso perfecto. Este es nuestro Señor Jesucristo. El Dios, el único Dios vivo y verdadero, de poder infinito que jamás peca. ¡Qué maravilla! Piensen, con tanto poder, si pecar estaremos en problemas. A ver a qué hora nos mata y se vuelve ahí, empieza a actuar de manera caprichosa y abusar de su poder y usar su poder de manera pecaminosa, sería aterrador. Pero no, Él es el que tiene poder infinito, Él es la roca, es perfectamente confiable, Él jamás peca. Esta es una gran verdad. El Señor quiere decir entonces esto en términos de algunas implicaciones, que Él no nos puede fallar. El Señor nunca nos puede fallar. El Señor nunca nos queda mal. Él nunca miente. Él nunca hace algo engañoso o injusto o malo o sospechoso. Esta es una verdad hermosa. Este versículo puedes tomarlo y memorizarlo y repetírselo al Señor en oración para adorarlo, para alabarlo, para que seas fortalecido en cualquier momento, especialmente en un momento de sufrimiento quizás. Piensen en esto. Debido a que versículo 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. Debido a que Él es el único Dios vivo y verdadero de poder infinito, Él jamás es superado por el pecado. No es que es impotente ante el pecado. Él todo lo que hace es perfecto. Él es santo. Recuerdan, santo, santo, apuntando algo de esta verdad. Él es el santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Es nuestro Señor, como lo dice Hebreos 7. Él no se equivocó en el pasado que viviste. Debido a que Él es el Todopoderoso, Él también es el soberano, como lo vemos en los siguientes versículos, y por lo tanto Él ejerció su poder controlando todo en tu vida para determinar el pasado que viviste. Él no fue el autor ni el que aprueba el pecado, como continuamente lo recordamos, no, pero Él no se equivocó en el pasado que viviste. No se equivocó en el cónyuge, ni los hijos, ni el trabajo, ni la familia que te dio. Él no se equivocó en quitarte el trabajo cuando te lo quitó. Él no se equivocó en la enfermedad que tienes. Él no se equivocó al quitarte a ese ser querido que tanto amas. Él no se equivocó al colocarte en esa prueba tan difícil que estás viviendo. Recuerda, tu Dios soberano hace todo bien todo el tiempo. Nunca se equivoca, nunca hace nada mal, no hay circunstancia que lo supere, porque Él es la roca, Él tiene poder infinito y por lo tanto es perfectamente confiable. Que el Señor nos ayude a recordar y someternos a esta verdad gloriosa. Entonces, en esta relación de pacto con Israel,
Debido a que, versículo 4, debido a que es imposible que el Señor peque, debido a que es imposible que la roca, el Todopoderoso, el que es perfectamente confiable, el que nunca falla, el que nunca peca, debido a que es imposible que el Señor no cumpla su parte del pacto, debido a que es imposible que Él le fallara a Israel, si alguien fallara en este pacto, tendría que ser Israel. Y por eso, versículo 5 les dijo, la corrupción no es suya. Y aquí se puede traducir el no es, en hebreo la negación permanente, nunca es suya. La corrupción nunca es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Una traducción mejor, como otra traducción lo expresa, se puede traducir así el versículo 5, han actuado corruptamente hacia él. No son sus hijos debido al defecto de ellos, sino que son una generación perversa y torcida. En esa frase al final del 5, generación torcida y perversa. Esto describe la naturaleza de pecado de los israelitas. Recuerden, aquí Moisés les está hablando a estos israelitas, esta segunda generación que había salido del Éxodo. Esto describe aquí al final del 5, véanlo de nuevo, generación torcida y perversa. Ellos, los que estaban oyendo esto, eran malos, eran torcidos, eran perversos, no actuaron como debían. No actuaron como debían, versículo 5, como sus hijos. ¿Sus hijos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eran salvos? No, explicamos que el Señor no había circuncidado su corazón, no los había hecho nacer de nuevo. No eran salvos en términos de todos los que estaban ahí, excepto obviamente por Josué, Caleb, Moisés. Pero ellos, entonces, ¿cómo dice el versículo 5? Que eran sus hijos. Aquí la frase sus hijos se está refiriendo a ellos, a aquellos que, versículo 5, eran la generación torcida y perversa. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo eran hijos del Señor? Bueno, hijos en el sentido del versículo 6. ¿Cuál es el sentido del versículo 6? Véanlo. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Entonces, hijos aquí, en el versículo 5, se refiere a que los creó como nación, en ese sentido. Estableció un pacto con ellos, los cuidó, los protegió, les dio lo necesario para vivir, pero ellos pecaron contra Él. Y pecarían contra Él en el futuro, como lo vemos en el resto de esta canción. Pero vean de nuevo la última frase del versículo 5. Generación torcida y perversa. Esa frase, hermanos, describe a todo ser humano sin Cristo. Esta es la frase, ¿recuerdan? Misma frase que el Espíritu de Dios usó a través de Pablo en Filipenses 2:15. Generación torcida y perversa, y en Filipenses 2:15. ¿Qué significa eso? Bueno, por naturaleza, sin Cristo, todo ser humano está separado de Dios. Ama su pecado, está dominado por su pecado. Aunque externamente podamos mostrar cierto nivel de bondad y no todos demostremos tanto pecado por fuera, todos sin Cristo somos parte de una generación torcida y perversa, como lo dice el versículo 5. De nuevo, esto específicamente en el 5 se refiere a la nación de Israel, pero de nuevo ya explicamos, como lo vemos en Filipenses 2:15, esto también se aplica esta verdad a todo ser humano por naturaleza sin Cristo. Por eso, allí en Filipenses 2, Pablo nos exhorta a aquellos a los que Dios nos ha salvado por la fe arrepentida en Cristo únicamente. Allí en Filipenses 2, 12 al 15, el Señor nos manda esforzarnos por alejarnos del pecado, porque Él nos da la capacidad de hacerlo y hacer esto sin quejarnos, para que brillemos en medio de la oscuridad del mundo sin Cristo, que es maligno y perverso. Esa es la idea. Entonces, hermanos, cuando vemos esta frase, generación torcida y perversa, de nuevo aplicada prácticamente a toda la humanidad sin Cristo en Filipenses 2:15, esto nos ayuda
a recordar que no es sorpresa que el mundo sea tan malo. No nos debe sorprender que el mundo sin Cristo esté tan entregado a su pecado. Esto es normal. Es una generación maligna y perversa. Éramos parte de esa generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios en su gracia nos salvó, como dice Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso debemos ocuparnos en buenas obras, como dice Tito 3:8. Y al hacer esto, como dice Filipenses 2:12 al 15, cuando estamos concentrados en ser obedientes al Señor, mostramos el poder transformador de Dios en nuestra vida para respaldar el evangelio que le predicamos a esta generación maligna y perversa. Entonces, versículo 5, los israelitas eran una generación maligna y perversa. Y en el versículo 6, el Señor les preguntó, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Se puede traducir, como lo dice una versión, pueblo impíamente insensato y sin sabiduría, pueblo impíamente torpe, es la idea, y sin sabiduría. Y concluye el 6, véanlo. ¿No es Él tu Padre que te creó? La respuesta es sí. Estas son preguntas retóricas. Quiere decir, la respuesta está en la manera en la que se hace la pregunta. Cuando dicen el 6, ¿así pagas a Jehová, pueblo loco e ignorante? Es para dejarlos callados. Hombre, ¿cómo el Señor, siendo perfecto? Versículo 4, nosotros, deberían haber concluido ellos, ¿cómo le pagamos a Él, a nuestro Padre perfecto, con pecado? Y versículo 6 al final, ¿no es Él tu Padre que te creó? En otras palabras, ¿cómo le eres desleal, infiel? ¿Cómo actúas como eres una generación maligna y perversa hacia Él que te creó, que te estableció como nación, Él siendo tan fiel y perfecto? Versículo 6 al final. Él te hizo y te estableció. En otras palabras, el Dios perfecto, Yahweh, fue su Padre amoroso. ¿Por qué? Porque los creó como nación, para que tuvieran una relación de pacto íntima con Él, los protegió, les dio lo que necesitaban para vivir, pero ellos respondieron pecando contra Él. Esto, versículo 6, demostró, esa es la idea del 6, demostró ingratitud, torpeza, falta de sabiduría en ellos. Y aquí hay otra gran verdad. Aunque no somos Israel, somos la iglesia, pero debido a la relación de amor que el Señor nos ha dado en Cristo, cuando pecamos, hacemos lo mismo que hizo Israel aquí, como se describe en el versículo 6. ¿Cómo? Cuando pecamos, demostramos ingratitud, torpeza y falta de sabiduría hacia nuestro Padre, al que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro Padre en el sentido espiritual. Aquí, Padre para ellos en el sentido de que estableció una relación de pacto con ellos como su pueblo, su nación de pacto. Con nosotros tenemos una relación con el Señor, claro, participantes del nuevo pacto como la iglesia, pero cuando pecamos, hermanos, piénsenlo, hacemos lo mismo. Él es la roca del versículo 4. Él es nuestro Padre amoroso que es y que hace todo perfecto, recto, justo. Esto, hermanos, nos ayuda. Debemos, por la gracia de Dios, recordar esto cuando somos tentados a pecar y con qué facilidad lo olvidamos. Cuando pecamos estamos siendo ingratos hacia el Señor. Estamos siendo torpes. Y para entender aquí, vean en el 7 por qué Israel fue torpe e ignorante al darle la espalda a su Padre perfecto. Vean una lista de las bendiciones que el Señor les dio en los versículos 7 al 14. Así concluye este párrafo que estamos estudiando en esta noche. Los versículos 7 al 14 son una lista de bendiciones que el Señor les dio. Versículo 7. Les dijo, acuérdate de los tiempos antiguos,
Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Ahora, por los versículos que siguen, esto apunta a lo que el Señor había hecho en el pasado con estos israelitas que oyeron esto. El Señor les enseñó, escuchen esto, recuerden de qué trata la canción. La canción trata, versículo 3, de que el nombre de Jehová proclamaré. Es una proclamación, un anuncio, una explicación de las perfecciones de Dios. Y aquí vemos en el versículo 7, a partir del versículo 7 en esta sección, que el Señor les enseñó sus perfecciones, les recordó sus perfecciones a esta audiencia original, les enseñó sus perfecciones, escuchen, mediante lo que hizo con ellos en el pasado. Esto es tan importante, hermanos, tan importante. Tenemos que explicar esto. Las perfecciones del Señor, porque esto lo vemos en toda la Biblia. Las perfecciones del Señor, la realidad de la teología está arraigada en acontecimientos históricos tal como lo ha revelado en su palabra. Como alguien dijo, esto es muy importante, escuchen, ¿qué quiere decir eso? Si hoy así a lo mejor medio sofisticado, no lo es, escuchen. Todo acontecimiento histórico registrado en las Escrituras muestra lo que el Señor quiso revelar acerca de sus perfecciones. Por ejemplo, desde la creación, vemos que Dios es poderoso, es bueno, es sabio. Al diluvio, vemos que a través del diluvio vemos en su palabra que Él es santo, Él es omnipotente, Él muestra gracia, Él es el Dios de ira. Vamos al Éxodo, vemos igual su fidelidad, su poder. El resto de la historia de Israel a lo largo del Antiguo Testamento y de las naciones, aquí como lo registra en el Antiguo Testamento, hasta la cruz. Llegamos a la cruz, un acontecimiento histórico. La encarnación de Yahweh, el amado Señor Jesucristo, el Dios hombre, todo lo que vivió. Recuerden, cuando estamos estudiando los evangelios, estamos estudiando Juan, estamos estudiando historia, ¿no es cierto? Estamos estudiando lo que hizo el Señor. Y a través de esa historia que el Señor ha escrito aquí por la inspiración de su Espíritu, nos está enseñando teología. ¿Quién es el Señor? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Se dan cuenta? Entonces, la crucifixión, la sepultura y resurrección son acontecimientos históricos, pasaron. El inicio de la vida de la iglesia, lo que pasó en el Nuevo Testamento, lo que están estudiando las hermanas en estos meses allí en Unidas al estudiar el libro de Hechos, es historia. No son cuentos de fantasía, no son leyendas, no son fábulas. Y mediante estos acontecimientos, el Señor ha revelado muchas de sus perfecciones. E incluso lo que todavía está por hacer el Señor es historia futura. Digamos que ya escribió las profecías que están por cumplirse, revela perfecciones del Señor. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque versículo 7, ellos tenían que recordar el pasado y de esta manera iban a recordar la bondad del Señor hacia ellos. Véanlo aquí, versículo 8. Para recordar la bondad del Señor, debían empezar en este punto del pasado. Versículo 8. Vean el 7 otra vez para recordar lo que está pasando aquí en el 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Versículo 8, ¿desde cuándo debo recordar? Desde 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Esa frase hizo heredar se puede traducir distribuyó o repartió su herencia a las naciones. Vean el texto, cuando el Altísimo, otro nombre de Dios hermoso, el soberano, el que está por encima de todo, recuerden, esto es parte del versículo 3, la proclamación, el anuncio de el nombre de Jehová. Él es el Altísimo. Él, versículo 8, el soberano y su heredad distribuyó su herencia a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Una pausa ahí. ¿Cuándo es que hizo dividir a los hijos de los hombres? Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Cuando
dividió a los hijos de los hombres. Escuchen, hermanos, vean qué declaración del control soberano del Señor. Toda nación vive en el territorio que Dios le dio. A eso se refiere la frase cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Colocó a los diferentes descendientes de Sem, Cam y Jafet, los descendientes de Noé y su esposa, los 3 hijos de Sem, Cam y Jafet, tuvieron hijos y tuvieron hijos y nietos, bisnietos. Y esos se empezaron a agrupar en diferentes naciones, en diferentes lugares. Versículo 8, ¿por qué? Porque el Señor fue el que así lo designó. Escucha, toda nación vive en el territorio que Dios le dio. Esta es la misma idea de Hechos 17:26. Él les ha prefijado el orden de los tiempos, hablando de las naciones, y los límites de su habitación. Tú eres parte de ese plan. Aquí está hablando en general de las naciones, de los hijos de los hombres. ¿Por qué naciste en el día que naciste? En el lugar que naciste, en la familia que naciste, aunque digas, ay de mí, la familia en la que fui a caer, como dice esa canción. ¿Por qué vives donde vives? Porque el Altísimo es el que ha prefijado el orden de tus tiempos y los límites de tu habitación. Vas a vivir en el lugar, circunstancias, tiempo que el Altísimo ha determinado. Y obviamente cuando estamos cómodos y nos gusta ese lugar, esas circunstancias, decimos gracias Señor porque en tu soberanía así lo decidiste. Te alabo Señor. Pero obviamente es más difícil estar contentos, satisfechos, cuando ese lugar, esas circunstancias no son como nos gustaría que fueran. Y allí es donde por la gracia de Dios tenemos que recordar esta verdad. Y como dijo Pablo, aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Eso refleja sumisión a la voluntad de Dios expresada en su providencia, en lo que trae a nuestra vida y cómo nos cuesta tantas veces, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cómo nos cuesta? Es que preferiría estar allá, me gustaría vivir allá, preferiría estar sirviendo acá, me gustaría tener aquella familia y me gustaría no tener esto, preferiría aquello. Pero lo que es increíble, hermanos, y con esto terminamos por hoy. Ya no nos dio tiempo por tiempo aquí, pero seguiremos si Dios quiere la próxima vez. Lo que es increíble, oye, ¿qué no es increíble? Eso sí lo es, pero lo que es en un sentido aquí, para lo que está diciendo aquí Moisés a estos israelitas, lo que es increíble en este versículo es que vean lo que hizo el Señor al final del versículo 8. Vean de nuevo el versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. El número, la cantidad, se puede traducir de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Escucha. En base al tamaño de la población de Israel, el versículo 8 dice que el Señor determinó dónde viviría cada nación. No nos vayamos a desmayar. Eso es lo que dice el texto. Nos guste o no. Génesis capítulo 10 muestra la división de las naciones y hasta Génesis 12 Dios le prometió a Abraham que haría de él una nación grande. Esa será la nación de Israel. Pero aún antes de Abraham, versículo 8, el Altísimo distribuyó su herencia a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Génesis 10 estableció los límites de los pueblos según el número, la cantidad de los hijos de Israel. En base al número de habitantes de Israel, el Señor determinó dónde viviría cada nación. Esto es impactante. ¿Y por qué es importante esto? Porque recuerden, aquí Moisés les está diciendo, oigan, coloquialmente hablando, ya ni la muelan, no se miden. Hombre, ¿cómo es posible? Si versículo 8, el Altísimo le repartió a todas las naciones del mundo en la historia dónde iban a vivir en base a que
¿A cuántos habitantes de ustedes iban a vivir ahí? ¿Cuántos iban a vivir? La cantidad de los hijos de Israel con ese nivel de privilegio. ¿Cómo es posible? Hombre, son ustedes un pueblo loco, ignorante. ¿Cómo es posible que pequen contra él, cuando versículo 8 literalmente el Señor está haciendo que gire la historia en torno a ustedes? ¿Se dan cuenta? Esto habla de el lugar privilegiado, prominente que Dios le ha dado a la nación de Israel. Recuerden, hermanos, no es porque Israel sea mejor que nadie, no. Es igual que cualquier otra nación de pecadores. Obviamente está hablando del Israel étnico. Obviamente ese es el pueblo de Dios, los descendientes, los tataranietos de esta generación, por ejemplo. Dios tiene un plan perfecto para ellos. Dios los escogió. Y recuerden, hermanos, Dios los escogió en la soberanía de Él, como lo dice Romanos 9, y con esto terminamos por hoy, en ese texto hermoso. Romanos 9, dice ahí, Pablo, recuerdan, Romanos 9:14, Pablo dice, los israelitas, recordando algunos de los privilegios que Dios le ha dado a la nación de Israel. Romanos 9:4, los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los pactos ahí, todos los pactos de la Biblia, los hizo Dios con Israel. Versículo 5, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, y este es el privilegio de privilegios, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Pudo haber escogido el Señor que de la nación de Honduras naciera el Mesías y fuera hondureño? Claro. ¿Que hubiera sido guatemalteco, mexicano o cualquier otro? ¿Chileno, puertorriqueño, argentino? Claro. ¿Por qué no lo hizo? Gracias, soberano. ¿Por qué Él así lo designó? ¿Se dan cuenta? Otra vez, y esto era para decirles, hombre Israel, no es posible. Pueblo loco e ignorante, ingrato, ¿cómo te atreves a pecar contra Dios cuando Dios te ha escogido? Y nos dice ahí en el versículo 9, ¿por qué el Señor, versículo 8, por qué el Señor en base al tamaño de la población de Israel, el Señor determinó dónde viviría cada nación? Versículo 9, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. En otras palabras, porque Dios escogió a Israel como posesión de él. Tremenda verdad. Bueno, hermanos, vamos a parar ahí, ya es momento de orar. Seguiremos en nuestro próximo estudio, si Dios quiere. Oremos. Padre, hacemos lo que aquí Moisés presentó como la razón por la que proclamó tu nombre. Te engrandecemos a nuestro Dios. ¿Por qué? Por quien eres tú, Padre. Tú eres la roca. Tu obra es perfecta. Todo lo que haces es perfecto, recto. Eres el Dios de verdad. Sin ninguna iniquidad en ti. Tú eres justo y recto. Siempre igual que Israel, si algo falla en nuestra relación contigo es por nuestra culpa. Y reconocemos en esta noche que somos ingratos. Olvidamos con tanta facilidad, tanta bondad. Reconocemos que aunque no somos Israel étnico, ni reemplazamos a Israel étnico y ese plan, esos pactos que tienes todavía por cumplirlos, los vas a cumplir. Aún así, podemos disfrutar de algo, de privilegios espirituales que nos has dado por habernos colocado en Cristo. Nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y todo lo que eso implica. Tanta expresión de bondad nos recuerda que cuando pecamos contra ti somos un pueblo loco, ignorante, ingratos, torpes, no sabios. Ayúdanos, Padre, a recordar esto cuando nos veamos tentados en nuestra lucha diaria contra el pecado. Que estemos recordando por tu gracia tu bondad en Cristo, tanto que nos has dado. Y que esto nos motive a adorarte como lo enseña tu palabra, la adoración real en espíritu y en verdad. Esto es espíritu con la actitud correcta en obediencia a ti y en verdad,
centrados en ti, en la verdad encarnada, en base a la verdad revelada, que es tu palabra, como alguien dijo. Encomendamos, Padre, esto a ti, te alabamos y oramos porque si alguien en esta noche no te conoce, que estas verdades, ver algo de tu gloria, de tus perfecciones, le hagan entender que no hay semejante a ti, como dice tu palabra. No hay persona en la creación que sea como tú. Que esto, por la obra de tu Espíritu, lo derrita, le haga ver su pecado, le haga ver que el único que puede satisfacer todo lo que anhela eres tú, nuestro amado Cristo. Oramos que tu Espíritu abre el entendimiento de aquellos que no te conocen esta noche y los traigas a ti en arrepentimiento y fe para tu gloria. Amén.